Bien, buenas tardes, estudiantes. Pues el día de hoy pues tenemos en el curso de Inglés Comercial 1, pues el segundo tema correspondiente a la segunda clase que tenemos para el curso de inglés. Acá vamos a estar hablando pues de las question words, que son las palabras pregunta que utilizamos en inglés. Ahorita vamos a ver en sí cuáles son las question words, para qué nos sirven y el tipo de información que podemos obtener utilizando cada una. Bueno, las question words entonces pues nos sirven a nosotros específicamente solo para preguntas. Hay dos tipos de preguntas básicas que nosotros utilizamos tanto en español como en inglés. Primero tenemos las preguntas pues cerradas y luego también las preguntas informativas o preguntas pues abiertas. Pues se les denominó así porque la respuesta o la información que podemos tener, por ejemplo, de las preguntas cerradas, pues la información o la respuesta va a ser cerrada. O sea, solo nos limitamos a dos opciones, una opción pues positiva o negativa. Por ejemplo, las preguntas entonces cerradas son las preguntas que conocemos nosotros como las de respuesta sí o no. Y las preguntas abiertas, que son las que tienen infinidad de respuestas, infinidad de opciones, que podemos pues adquirir nosotros a la hora de realizar un cuestionamiento. Las preguntas WH en inglés se llaman preguntas WH porque son aquellas que inician con los pronombres interrogativos. Y las primeras letras pues de estos pronombres interrogativos se resumen en W o H, pues estas palabras inician con WH. Excepto una, que también es una question word, una palabra pregunta, pero esta no empieza con WH, solo es con H, que es how. Y ahorita vamos a ver, no por el hecho de no empezar con WH, no corresponde a esta clasificación, ¿verdad? De las question words. No, porque a nosotros nos sirve también para poder preguntar sobre alguna situación o un estado de ánimo. O algún modo de cómo es que se hace algo, o cómo es que está alguien, o cómo sucedió alguna situación. Pues también nos ayuda a nosotros a poder tener pues este tipo de información. Y how también es una question word porque la respuesta pues es abierta. Puedo tener diferentes opciones de respuesta. Entonces, algunos ejemplos de las question words que vamos a ver pues serían who, what, when, where, why. Y por supuesto, how, que también es una question word. Sirven para obtener información sobre un lugar, el nombre de una persona, una hora, pues algún momento del día o alguna razón de algo o situación. La respuesta para estas preguntas es una respuesta abierta, o sea que es una respuesta muy variada. Casualmente podría obtener una misma respuesta de dos personas, ¿verdad? Puede que me respondan lo mismo, pero por lo regular las respuestas son muy variadas, son distintas, porque son preguntas abiertas. Ahora, ¿por qué se les denomina preguntas abiertas? Porque no es posible contestarlas con un simple sí o no, requieren más información. En realidad el número de respuestas posibles es sin límite. Vamos a ver la primera question word. Dejé primero pues how, porque se tiende a confundir, dicen a veces no es una question word porque no empieza con WH, pero sí es una question word porque nos ayuda a nosotros a obtener información sobre un estado de ánimo, el modo de algo. Entonces, how en español significa cómo. Por ejemplo, tenemos aquí el primer ejemplo. How do you spell your name? ¿Cómo deletreas tu nombre? Una persona no me va a decir yes, not, no, ¿verdad? Sino que ahí me va a deletrear su nombre. Entonces depende del nombre de la persona, ahí va a ser la diferencia en la respuesta. Puedo tener infinidad de respuestas. How do you spell your name? Entonces la persona me puede decir W, H, A, Y, C, D. Entonces me puede dar infinidad. Puede ser, ahí sí que una respuesta no específica. Ahí sí que depende de la persona a la que yo le estoy preguntando. How, ¿cómo? Next. How do he do exercise? ¿Cómo hizo él el ejercicio? No me puede decir yes or not. No me estoy preguntando si hizo el ejercicio o no. Simplemente me enseñó cómo lo hizo. Ah, pues me pueden responder que lo hizo muy rápido, que lo hizo muy lento. O puede ser también de que la persona pues
¿Lo hizo muy ordenado? ¿O lo hizo de manera muy concreta? ¿Va? Respondió muy bien, pero no me están preguntando si lo hizo o no. Si me estuvieran preguntando, ¿hizo el ejercicio él? Entonces yo puedo decir yes or not. Entonces aquí podemos ver how, que en español significa cómo. Las question words siempre van a ir al inicio de una pregunta. Esa es la primera palabra que va a ir para un cuestionamiento. Cuando se trate de preguntas abiertas, o sea, de respuestas muy amplias, muchas respuestas. Siguiente, what. What tiene dos significados. Uno, que significa qué, y el otro, cuál. ¿Cuándo voy a utilizar cada uno? No hay una regla en especial, sin embargo, depende de la información que yo esté solicitando, el tipo de pregunta que yo esté haciendo. Entonces, de ahí va a depender el significado que yo le dé a la pregunta. What, entonces, tiene dos significados. ¿Qué o cuál? What es una question word, también si podemos darnos cuenta, empieza con W-H, W-H. Ok. For example, what is your favorite sport? ¿Cuál es tu deporte favorito? What do you doing? ¿Qué estás haciendo? Aquí estamos utilizando los dos significados. Miren en la primera interrogante, what is your favorite sport? ¿Cuál es tu deporte favorito? La segunda, what do you doing? ¿Qué estás haciendo? En la primera utilizo el significado de cuál y en la segunda, ¿qué? ¿Sí? Entonces, acá va a depender, no hay una regla específica, como les decía, sino que va a depender de la información que yo quiera obtener. ¿Qué quiero preguntar? Y ahí va a variar entonces el significado. What entonces significa qué o cuál. Siguiente, el which. Which tiende a confundirse un poquito con what, porque si se dieron cuenta, what tiene dos significados, qué o cuál. Y which significa cuál. El which lo vamos a utilizar nosotros cuando las respuestas o las opciones de respuesta sean limitadas. Con eso no quiero decir que mi respuesta va a ser yes or not, sí o no. Sigue siendo una respuesta abierta, solo que las opciones vienen siendo más limitadas. La respuesta viene siendo un poco como obvia, cuando no hay múltiples opciones. For example, which of these girls is Helena? ¿Cuál de estas chicas es Helena? Puede que haya tres chicas o que haya, pues, ¿qué les puedo decir? Dos chicos y dos chicas. No hay muchas opciones. Pues es fácil, tengo que determinar entre una y otra, porque me está preguntando, which of these girls is Elena? ¿Cuál de estas chicas es Elena? Están utilizando bien el significado. ¿Cuál? Bueno, entonces, como que sería un poquito confuso. Sería mejor, ¿quién de esas chicas es Elena? Pero también podríamos utilizar el which. ¿Cuál de esas chicas es Elena? Y pues me podrían decir, bueno, puedo tener dos opciones. Pueda que falle la primera o que determine la segunda. Sí, ella es Elena. Pero sí la respuesta siempre es abierta, porque yo puedo ahí sí que argumentar según lo que observo. No solamente me limito a decir sí o no. Luego, la siguiente pregunta. Which wine do you want? ¿Cuál vino tú quieres? ¿O cuál vino quieres? Voy a ir a un restaurante y me pueden preguntar, ¿cuál vino quieres? Which wine do you want? Bueno, pues yo puedo elegir, porque yo ya sé el nombre, por ejemplo, de mi vino favorito, y digo, pues el nombre, yo ya lo sé, mis respuestas pues son limitadas, yo ya prácticamente ya tengo en la mente qué es lo que quiero. O por ejemplo, me pueden preguntar también acerca de una bebida, which drinking do you want? ¿Qué bebida quieres? Y yo ya sé, my favorite drinking is lemonade. Entonces yo puedo pedir una limonada. Ya casi la respuesta ya la tengo. Es como que estuviéramos diciendo que es un poco innecesario preguntar, porque ya se sabe cuál va a ser la respuesta. Entonces el which se tiende a confundir un poquito con what, con what, qué o cuál, pero el which lo utilizamos cuando las respuestas pues son limitadas, cuando ya uno como que ya tiene la idea de cuál va a ser la respuesta. Why es otra question word. De las que ya hemos visto, vimos primero what, luego vimos which, ahora vamos why. De esas tres question words, si se dan cuenta que tienen una característica en común, inician con W, H, WH, son question words. Ahora, why, ¿por qué? For example, why are they running? ¿Por qué ellos están corriendo? El why lo utilizamos como para pedir una justificación, el por qué está sucediendo algo o por qué alguien está haciendo algo. Why
entonces significa ¿por qué? Why are they running? ¿Por qué ellos están corriendo? No me va a responder una persona yes o yes, they're running. Sí, ellos están corriendo, porque no me están preguntando, ¿están corriendo? Están preguntando ¿por qué lo están haciendo? Next. Why are you studying? ¿Por qué estás estudiando? Entonces una persona, yes, I am. No me puede decir sí, yo. No, ¿verdad? No me puede decir, sí, estoy estudiando. No, porque yo ya sé que la persona está estudiando, pero quiero saber por qué. Pido una justificación. Acá vamos a ver algo muy importante. En español, cuando nosotros preguntamos algo, ¿verdad? Utilizamos la palabra por qué, pero ese qué va tildado, porque es pregunta. Pero para la respuesta, pues ya unimos esas dos palabritas y ya nos lleva tilde. ¿Por qué? Porque es una justificación. Entonces, why en inglés es por qué. Pero para poder responder una pregunta vamos a utilizar la palabra because, que ya cuando les coloque pues más ejemplos ahí en la pizarra, les voy a explicar bien la diferencia entre why para pregunta y el because para respuesta. Es lo mismo que utilizamos en español, ¿verdad? Cuando yo pregunto ¿por qué usted vino tarde? Y alguien pues me responde, porque pues perdí el autobús, por ejemplo, o porque me levanté tarde, ¿verdad? Entonces, una es de pregunta y la otra es de respuesta, pero en un momento vamos a ver la diferencia entre una y otra. Entonces, why en inglés nos sirve a nosotros para preguntar sobre algo, una justificación, una razón de algo. Next, tenemos acá la siguiente question word, where. Where, que en español significa dónde. Lo utilizamos para ubicaciones, para lugares, direcciones. For example, where do you live? ¿Dónde vives? Next, where is Maggie? ¿Dónde está Maggie? Aquí también quiero hacer otra pequeña observación. Para las question words no hay una estructura en especial, como por ejemplo cuando hablábamos del tiempo presente simple, pasado simple, o presente con el verbo to be, pasado con el verbo to be, que teníamos tres estructuras, ¿verdad? La primera estructura que era la affirmative form, negative form, y por último, interrogative form. Afirmativa, forma negativa, forma interrogativa, que teníamos una estructura, ¿verdad? Primero va el sujeto, luego viene la palabra negativa, luego viene el verbo principal y un complemento. En las question words sí se tiene la misma línea, ¿verdad? De que siempre se inicia con la palabra pregunta, con la question word, ya sea where, ya sea what, ya sea why o who, cualquiera, ¿verdad? Yo voy a empezar con la palabra pregunta. Pero sin embargo, lo que viene después no siempre va a ser lo mismo. Y aquí podemos ver dos ejemplos claros. Por ejemplo, aquí estoy utilizando where, pero luego de where viene un verbo que es do. El verbo do tiene dos funciones. Les vamos a recordar un poquito, eso ya lo habíamos visto anteriormente. Do tiene dos significados, podríamos decirlo, o dos funciones. Una puede ser como un verbo principal, que en español do significa hacer. Y la otra es que puede ser como un verbo auxiliar, que no se traduce, no tiene un significado cuando es un verbo auxiliar, pero sí debe escribirse como un acompañamiento en una pregunta. Por ejemplo, cuando digo, do you speak English? ¿Hablas inglés? Entonces la persona me puede decir yes or not. Ahí estoy utilizando do como un auxiliar. Ahora cuando yo digo, I do my homework, yo hago mi tarea. Ahí do tiene el significado del verbo hacer, ¿sí? Entonces acá cuando utilizamos do con una question word, como en este caso, el do es un auxiliar que no se traduce. Por ejemplo, where do you live? Aquí se vería mal decir, ¿dónde estás? Tú vives, ¿verdad? Por eso do no tiene un significado cuando es un auxiliar, cuando es un acompañante. Where do you live? ¿Dónde vives? El do como que no estuviera a la hora de pronunciarlo, pero al escribirlo sí debe de ir. Entonces, en esta estructura utilizamos question word, estamos utilizando el verbo do, la persona a quien le estamos dirigiendo la pregunta y pues un complemento que se resume pues en un verbo. La segunda, where is, ya no estamos utilizando do, ahora estamos utilizando el verbo to be. ¿Dónde está Maggie? ¿Sí? Entonces, por eso no hay una estructura específica, porque puede que a veces utilicemos pues un verbo, como en el caso de do, como un verbo auxiliar, o podríamos utilizar también el verbo to be a la hora de hacer preguntas. Where is, ¿dónde está? Where is Maggie? ¿Dónde está Maggie? ¿Ok?
Siguiente question word. When. También es una question word porque nos ayuda a poder obtener información. When en español significa cuándo. When is the concert? ¿Cuándo es el concierto? When is he go? ¿Cuándo se va? ¿De quién estoy preguntando? Pues aquí en la oración, en la interrogante, en la pregunta, podemos ver que es he, él. When is he go? ¿Cuándo se va? ¿Quién? Él, ¿verdad? Aunque en español, por lo regular, a la hora de traducir de inglés a español, como que el verbo se obviara. Pero ya tenemos que entender de que sí debe de ir escrito, aunque a veces a la hora de traducir no se mencione, porque sí se debe saber, pues, de quién se está hablando, ¿verdad? Entonces aquí, when is he go, se podría entender, ¿cuándo se va él? O podría ser también, ¿cuándo se va? Pero estoy hablando de él. Entonces, when en español significa cuándo. La siguiente question word, who, que este ya hace referencia, pues, a personas. ¿Quién? Who is she? ¿Quién es ella? For example, next. Who is on the phone? ¿Quién está en el teléfono? ¿O quién es en el teléfono? Cuando hay una llamada, ¿quién es? ¿O quién está llamando? Entonces aquí, who is she? ¿Quién es ella? Who is on the phone? ¿Quién está al teléfono? ¿Quién está hablando? ¿Verdad? Entonces, aquí podemos ver la utilidad de who, ¿verdad? Cuando utilizamos who, cuando utilizamos what, cuando utilizamos when, ¿verdad? Y ahora vamos a ver ahí rápidamente, vamos a recordar cuáles son las question words. En esta ocasión hay más palabras para hacer preguntas. Sin embargo, nosotros vamos a ver únicamente 7. How, que en español significa cómo. What, 2 significados. ¿Qué o cuál? Which, cuál. Why, ¿por qué? Where, ¿dónde? When, ¿cuándo? Who, ¿quién? Y esas serían entonces las question words que estaríamos viendo en esta semana. Ahora, hablábamos de que las question words pues son preguntas abiertas, porque dice que de ellas obtenemos información o respuestas pues, abiertas. Ahora, ¿cómo vamos a realizar entonces preguntas? Pues para empezar, tenemos 2 clases de preguntas. Tenemos las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Por ejemplo, yo quiero preguntar, pues digo, vamos a utilizar las 2 formas del verbo do. Puede ser que sea does o que sea, pues, do. Entonces, vamos a preguntar acá. Vamos a ver, sería does he... does he feel? ¿Cómo se siente él? Does he feel? Podría preguntar acá. Bueno, does he feel? Lo correcto, voy a hacer una comparación entre estas 2 preguntas. Entonces vamos a ver acá. Does he feel fine? Okay. ¿Se siente bien él? Does he feel fine? ¿Se siente bien? Me están preguntando si se siente bien, ¿sí o no? Pues yo podría decir que yes, he does. Sí, él. Sí, ¿verdad? Sí se siente bien. O podría decir también que no, he doesn't. No, él no se siente bien. Como que no, él no. Sí, él sí o no, él no. Aquí estoy utilizando does. Esta es una pregunta cerrada, porque mi respuesta se resume en sí o no. Does he feel fine? ¿Se siente bien él? Y yo puedo responder, yes, he does, o no, he doesn't. Ahora, si a mí me preguntan, ahora a mí me dicen, how he, vamos a utilizar el mismo pronombre. How he feel. ¿Cómo se siente él? Ahora aquí ya no me están diciendo si se siente bien o no. ¿Cómo se siente? Pues yo podría decir que él se siente bien. Puedo decir entonces, he feels
fine. Él se siente bien. Entonces, veamos la diferencia entre una pregunta abierta y una pregunta cerrada. Cuando es una pregunta cerrada, pues mi respuesta se resume en sí o no, yes or not. Cuando es una pregunta abierta, aquí sí hay muchas variantes. Podría decir, si me dicen, how he feel, ¿cómo se siente él? He feels fine, he feels sad, él se siente triste, he feels worried, él se siente preocupado o está preocupado. Entonces la respuesta va a ser muy variada. Pueden haber diferentes respuestas. En cambio, en la cerrada, yes or not. ¿Cuál es otra característica entonces de las preguntas abiertas? Además de tener infinidad de opciones de respuesta, además de tener diferentes respuestas, podemos también decir que vamos a utilizar una question word. Y la question word va a ir al inicio. La palabra pregunta. En este caso yo estoy utilizando how, que significa cómo. Esta semana tenemos asignadas pues 2 actividades. La primera actividad pues corresponde a una hoja de trabajo que aparece al final de la guía de contenido. Al final de la guía de contenido vamos a encontrar una worksheet, una hoja de trabajo. En la hoja de trabajo tenemos 2 actividades. La primera actividad pues es de elegir una opción entre 2 que tenemos de las preguntas. Pues ahí en la hoja podemos ver de que hay 2 opciones, o sea, 2 question words. Como ya sabemos el significado de cada una, y en la parte de arriba también en el contenido podemos encontrar el significado de cada palabra pregunta, de cada question word. Entonces, sabiendo el significado, nosotros ya podemos elegir una opción de las 2 que tenemos y circularla. En la actividad 2 de la worksheet, de la hoja de trabajo, vamos a responder las preguntas. Pero esas preguntas que vienen ahí en la hoja las vamos a responder con nuestra propia información. O sea, como si alguien más me estuviera preguntando a mí y yo le respondo. También ahí vienen preguntas con question words, porque nos preguntan, por ejemplo, where do you live? ¿Dónde vives? Entonces yo puedo responder, ¿verdad? Las respuestas van a ser en inglés. Ok, entonces yo tendría, si me preguntan, where do you live? I live, yo vivo in, puedo colocar en Quiché. ¿Sí? I live in Quiché. O podría decir también, I live in Tucson. Vivo en la zona 2, por ejemplo. Entonces, ahí va a depender de la respuesta que ustedes vayan a dar, ¿verdad? Las preguntas son dirigidas, pues prácticamente a cada uno de ustedes para que las puedan responder con la información personal, ¿sí? Bueno, ahora, en la actividad, y muy importante, antes de, la respuesta debe ser en inglés. Para responder, podemos utilizar el mismo presente simple. El presente simple, solo que utilizando la forma afirmativa. Ahora, para la segunda actividad. En la segunda actividad, pues como nosotros vimos ahorita 7 question words, 7 palabras pregunta. Vamos a elegir 5. De esas 5 que elijamos, primero anotamos, ¿verdad? Bueno, yo elegí where, 1. Yo elegí what, elegí who, elegí también when, elegí también why, y aquí elegí 5. Eso es lo que dice la segunda actividad. Bueno, elegí 5 palabras que voy a anotar en mi cuaderno, en mi notebook. Where, la traduzco, que significa dónde. What, tiene 2 significados, que serían qué, o podría ser cuál. Who, quién. When, cuándo. Y luego, why, por qué. Ok. Ahora ya elegí yo las 5. Después de anotarlas, las debo escribir en español, o sea, escribir el significado de cada una. Y luego un ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo elegí where. Bueno, ¿qué pregunta o qué ejemplo podría colocar? Bueno, pues podría, si where significa dónde, pues podría decir where is the
cell phone. ¿Dónde está el celular? Escribí la palabra, la traduje al español e hice un ejemplo. Lo mismo vamos a hacer con todas las demás, ¿sí? Y esa es la actividad número 2 que tenemos nosotros que realizar esta semana. Entonces vamos a ver acá de las question words, las respuestas también las vamos a colocar, no solamente en inglés, también las vamos a colocar en español. Ahora de la segunda actividad no vamos a traducir, porque como estamos traduciendo, ¿verdad? La palabra que significa en español, ya la oración no es necesaria. El ejemplo no es necesario traducir. Ahora, ¿cuál es la diferencia que les hablaba también ahí en la presentación de cuando utilizamos why como pregunta? Que why nos sirve a nosotros para poder realizar interrogantes. Bueno, entre las question words encontramos aquí why. Why que en español sabemos que significa por qué, ¿verdad? Una pregunta. Lo mismo que en español y en inglés, tenemos una forma de realizar una pregunta y es muy diferente la forma de ya responder. Entonces, para la pregunta vamos a utilizar why. ¿Por qué? Para pedir una justificación. Y para la respuesta vamos a utilizar because. Because, que en español también, pero ahora es en cuestión a respuesta. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, mucho ojo con estas dos palabras. No vamos a responder igual, ¿verdad? Pregunto why, o sea, estoy utilizando why, ¿por qué? Y voy a responder también no. Para responder es because y para preguntar utilizamos why, ¿sí? Entonces, este es el contenido que tenemos para esta semana, ¿verdad? Y se resume pues a la utilización de las question words. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.